La clase de hoy entonces voy a hablar de la segunda ley de la termodinámica. Ya la primera clase empecé hablando de esa ley. Lo que mencioné es que el universo y los sistemas aislados se homogeneizan constantemente, eso es decir, que avanzan hacia el estado del equilibrio, que es el más homogéneo posible. Bueno, y eso se va a producir hasta que se logre el estado más homogéneo posible, que es el de equilibrio, ¿no? Sistemas aislados y el universo. Ese es el enunciado que dije en su oportunidad en la primera clase, pero bueno, la historia de la segunda ley en realidad fue por otro camino que tuvo que ver con las máquinas de calor, ¿no? Máquinas cíclicas que generaban por ciclo una cierta cantidad de trabajo entregado al entorno, que movía rotores, que impulsaban procesos industriales. Así que voy a hablar un poquito al principio de los fenómenos que son consistentes con la primera definición que di en la primera clase, pero después voy a empezar a hacer el camino histórico y vamos a ver cómo confluimos desde el camino histórico, no en esta clase sino en la siguiente, hacia el enunciado que ofrecí la primera clase. Bueno, como decía recién, supongamos que este es el universo, entonces el universo o un sistema aislado dentro del universo se homogeneiza o se desordena constantemente o avanza hacia el equilibrio constantemente, y eso lo hace de manera espontánea, ¿no? Avanza hacia el equilibrio de manera espontánea. El equilibrio, bueno, esto significa que se va desordenando, no todos los sistemas aislados se desordenan, el proceso se detiene en el equilibrio, el cual es el estado más homogéneo posible, ¿no? Porque puede haber paredes que impidan flujos de energía que lleven al sistema al equilibrio. Entonces, el equilibrio es el máximo desorden posible, máxima homogeneización posible, teniendo en cuenta que puede haber paredes que impidan, como dije hace un rato, que flujos de energía, y entonces en ese caso no se alcanza el equilibrio, ¿no? Si tengo un gas encerrado en una vasija, el gas puede distribuirse homogéneamente dentro de la vasija, pero fuera de la vasija no, porque hay una pared que lo contiene. Cuando nosotros lanzamos una pelota con una cierta energía cinética inicial en esta dirección y con una energía potencial dada por la altura de la pelota, en ambos casos estas dos energías son energías concentradas, ordenadas. Lo que sucede es que la pelota, en la medida que avanza hacia adelante, la aceleración de la gravedad la empuja hacia abajo y por lo pronto, en la medida que se mueve, se va adquiriendo más velocidad en esta dirección. En la medida que se mueve, tiene una resistencia del aire que le genera rozamiento, y entonces parte de la energía de la pelota se va disipando, se va transformando en energía térmica del entorno y de la pelota. Luego, cuando rebota, también el choque es plástico y parte de la energía ordenada de la pelota se disipa, se transforma también en energía térmica del entorno y de la pelota, rebota, y como se ha disipado parte de la energía, luego llega hasta menos altura, todavía conserva energía ordenada, así que sigue su movimiento, recorre una nueva parábola y pasa lo mismo, se va disipando la energía hasta que finalmente termina rodando y termina quieta, ¿no? Toda la energía que inicialmente estaba concentrada, ordenada en la pelota, se disipa, se transforma en movimiento térmico del entorno y de la pelota misma, ¿no? Eso es lo que en realidad observamos siempre y lo que esperamos que suceda. A nadie se le ocurre la situación al revés, ¿no? Que moléculas se confabulen acá para empujar a la pelota. Todas normalmente se mueven en direcciones al azar, pero de golpe dicen nos vamos a mover en esta dirección, la empujamos, la hacemos rodar, y entonces acá están otras esperando, ahí viene la pelota, y entonces la empujan para arriba, están todas esperando y se acomodan, se empiezan a mover todas en la misma dirección, empujan la pelota hacia arriba, y acá otras están esperando y ahí vienen y la pelota, y así siguiendo llegamos a revertir el proceso. Eso a nadie se le ocurre porque nunca ocurre, es decir, es algo que decimos, eso no es cierto, no ocurre.
¿no? Eso está violando la segunda ley de la termodinámica, está haciendo que la energía se ordene de nuevo de manera espontánea. Lo mismo sucede con el olor de una pequeña gota de perfume. El perfume se desparrama por todos lados, bueno, en el caso de que lo largamos en una habitación, hasta llenar toda la habitación, y bueno, parece que no fue un perfume, pero bueno, también se desparrama por todos lados. Después una gota de tinta en agua, es un ejemplo que ya he mostrado. Largamos la tinta, una gota, un chorro de tinta en un recipiente de agua, y esta se va difundiendo por todo el recipiente hasta que finalmente la tinta tiene una distribución homogénea en el recipiente. La energía térmica obtenida por combustión también, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando quemamos carbón o petróleo, es decir, esa energía que está concentrada, almacenada en los enlaces moleculares, y es liberada, y bueno, esta energía se va transformando en energía térmica, se va disipando, y bueno, ese fenómeno también es un desordenamiento o una homogeneización de la energía concentrada en los enlaces químicos. Lo mismo pasa con una bomba, que cuando antes de explotar hay mucha energía concentrada en un lugar del espacio, luego explota y toda esa energía se distribuye de manera homogénea. O empieza a distribuirse de manera homogénea hasta que al final llega al estado homogéneo. Bueno, entonces veamos un poco de historia acerca de cómo realmente surgieron estas ideas, es decir, cómo surgió la versión histórica de la segunda ley de la termodinámica, para ir acercándonos a la definición que les di en la primera clase y de la que acabo de hablar hace un rato. Bueno, la idea en esa época era construir máquinas de calor, es decir, lo que se quería hacer es impulsar procesos industriales que eran repetitivos, y bueno, se pretendía hacer girar una rueda que impulsara el proceso, un proceso cíclico, y para eso lo que se hacía es se quemaba carbón, se obtenía calor de ahí, se pretendía transformar ese calor o la mayor cantidad posible en ese trabajo que impulsaba a girar a una rueda. No, acá tengo la imagen de un esquema típico de una máquina térmica, ¿no? Acá tenemos el carbón, se usaba la energía química almacenada en el carbón para generar una fuente a una dada temperatura. Esta fuente calienta el líquido encerrado en el tanque, un agua generalmente, que genera vapor. Bueno, en el caso de un auto no es agua, pero que genera vapor, y hasta llegar a este cilindro que está conectado, bueno, y va por el caño acá se encuentra con una válvula de entrada y una de salida que están reguladas, es decir, durante un tiempo deja entrar el gas, luego se cierra la válvula de arriba y sale el gas de abajo, y están reguladas de modo tal de que cada vuelta de la rueda se abre y se cierra la válvula. Entonces, de esa manera, cuando entra el gas, el pistón es empujado, impulsa a moverse a la rueda, y cuando luego se cierra la válvula de gas, se abre esta y hace que el gas se venga en esta dirección, que está más frío, ¿no? Hay una diferencia de presión entre esto y esto que impulsa el movimiento del gas, y la rueda completa la vuelta, es decir, el pistón va y viene y la rueda va girando. Acá el vapor o el gas, es vapor en realidad, es condensado nuevamente en esto que se llama condensador, que puede ser agua fría o el mismo entorno que condensa el gas, el vapor, y luego es enviado al tanque de nuevo, y así se va repitiendo el ciclo, ¿no? Esta es una fuente caliente y esta sería una fuente fría, y todo el resto sería la máquina. Bueno, nosotros para representar todo esto hacemos un esquema mucho más sencillo, porque nos interesan las cuestiones físicas, ¿no? Entonces acá tenemos la máquina cíclica operando entre dos fuentes de calor, una caliente y una fría, y eso lo representamos de esta manera. No tengo un foco caliente,
acá tengo la máquina cíclica, ¿no? Este es el foco caliente, esta es toda la máquina cíclica representada en esta elipse amarilla, y acá tengo el foco frío, o la fuente fría, ¿no? Entonces, este es este que está acá, el caliente, y este es este que está acá, y el resto es la máquina, ¿no? La máquina que toma una cierta cantidad de calor, QC, ahí es, Q de caliente, pero le voy a llamar QH, después en inglés, QHOT. Y entrega una cantidad de calor, toma una cantidad de calor de esta fuente caliente, parte de otra forma de trabajo entregado al entorno, o sea, provoca la expansión del gas, y luego parte cuando empieza la compresión del gas, entrega calor a la fuente del foco frío. Esto entonces es energía almacenada en los enlaces moleculares, el carbón, está ahí en energía almacenada en los enlaces moleculares, que es liberada cuando se prende fuego, y eso es para mantener la fuente caliente, ¿no? Hay una transformación ahí de la energía almacenada en los enlaces moleculares en energía térmica, ¿no? Esta energía es ordenada y se transforma en energía térmica de esa fuente caliente, ¿no? Se trata de enlaces moleculares, por eso decimos que es un orden químico, ¿no? Y esto es usado para entonces mantener a la fuente caliente a la temperatura TH, que es esta que está acá. Esta temperatura TH, que es energía térmica, ¿no? Básicamente transformamos el orden químico en un orden que implica una diferencia de temperaturas, ¿no? Porque la fuente fría, el otro foco está a una temperatura TC, aunque sea la del entorno, es un foco igual, o si no puede ser agua fría o lo que sea circulando, eso está mantenido en una temperatura TC, que es el foco frío, y entonces hay una diferencia de temperatura TH menos TC que implica un cierto grado de orden. Ese grado de orden es mantenido porque el carbón, la energía almacenada del carbón, lo sostiene, es decir, mantiene el orden. Todo esto de hablar de orden y desorden en este contexto es una cosa que la hablo por el primer enunciado que hice de la segunda ley, pero en ese momento no se hablaba de orden-desorden. Pero como para ir ayudando a interpretar todo este tipo de cosas, lo voy acompañando con esas aclaraciones. Entonces, ahora tenemos este orden y la idea es obtener energía ordenada mecánica que haga girar la rueda. O sea, esto es energía ordenada y transformarla en otra forma de energía ordenada, que es la de la rueda. Igual, como dije hace un rato, en esa época no se pensaba en esos términos, se hablaba de energía, se hablaba del calor obtenido de la fuente caliente, que es este QH, y para obtener una cierta cantidad de trabajo entregado al entorno, que es el menos el trabajo cuando lo medimos respecto del sistema, que es esto que está acá, se simboliza ahí, y finalmente había un calor entregado a la fuente fría que era un incordio, no se quería entregar porque decía desperdiciamos energía, es decir, el carbón costaba, había que sacarlo de la mina, se moría gente por eso, y querían hacerlo rendir lo máximo posible, o sea, querían que todo el calor QH se transformara en trabajo, ¿no? Pero este calor QC, que es el que era entregado al foco frío, estaba presente siempre, no podían inventar un ciclo donde eso no ocurriera, ¿no? Así que, como te dije recién, este calor pretendía que no estuviera, y con la ausencia de ese calor, QH es igual a omega E, y entonces yo invierto QH y el resultado que tengo es omega E, tengo una máquina de eficiencia 1, ¿no? Porque recupero lo que invierto, ¿no? Acá pasé el mismo dibujo anterior, ¿no? Entonces, esto es lo que se podía y esto es
lo que se pretendía, ¿no? Lo que se pretendía. Mucha gente trató de inventar una máquina que funcionara así, que tomara calor de un único foco a una dada temperatura y por ciclo lo transformara todo en trabajo entregado al entorno. Bueno, eso no pudo ser, fracasaron todos, ¿no? Fracasaron en diseñar esa máquina, inclusive aún hoy hay gente pensando en cómo diseñar una máquina así y siguen fracasando. Y bueno, como para dar algo de dignidad a ese fracaso, lo enunciaron como segunda ley. Es una ley, no se puede, está prohibido. Entonces, así salió la segunda ley, como consecuencia de un fracaso dignificado, digamos. Porque dijeron, esto no se puede. Esa es la segunda ley, básicamente es que esto, representado en este esquema, no se puede. No, para decirlo con palabras, es imposible construir una máquina que, operando cíclicamente, produzca como único efecto la extracción de calor de un foco y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. O sea, este es un símbolo de segunda ley, ¿no? Básicamente un dibujito como este, chiquito y con el símbolo de prohibido. O sea, básicamente esto y esto, todo esto expresa lo mismo, que es el enunciado de Kelvin Planck de la segunda ley. Bueno, no hay, teniendo en cuenta la primera ley, nosotros podemos calcular la eficiencia para una máquina real que intercambia calor con los dos focos, QH y QC. No sabemos que por la primera ley el delta de U es igual a la suma del calor intercambiado más el trabajo. Pero como es un ciclo y la energía interna es una función de estado, el delta U para un ciclo es el U de un estado menos el U del mismo estado, o sea, es cero. Entonces, como todo esto es cero, yo puedo despejar acá el trabajo entregado al entorno, que es menos omega, como QH más QC, ¿no? Eso es lo que invierto, eso es lo que obtengo, y lo que invierto es el QH, o sea que mi eficiencia sería menos omega, que es lo que invierto, sobre QH, o QH más QC sobre QH. Esa es la eficiencia. QC hay que tener en cuenta que es negativo, porque es entregado a la fuente, al foco frío, a la fuente fría, mientras que el otro es positivo. Entonces, finalmente lo que me queda es, dividiendo acá QH por QH y QC sobre QH, me queda 1 más QC sobre QH, donde este término es un número negativo, y bueno, claramente acá me da una eficiencia menor que 1. ¿No? Este QC es negativo y entonces la eficiencia es menor que 1. El QC igual a 0 está prohibido, ¿no? No existe una máquina tal que me dé un QC igual a 0. Es algo que nunca fue logrado, y como dije hace un rato, ese fracaso es lo que se enunció como segunda ley. Así que la eficiencia 1 está prohibida, ¿no? Como verás, hay dos fracasos que se enunciaron como ley, porque la primera ley, que es la máquina del movimiento, surgió del fracaso en construir lo que se llama la máquina del movimiento perpetuo de primera especie, es decir, por ciclo obtener energía de la nada, o sea, una máquina tal que la integral por ciclo del diferencial de U sea mayor que 0, y eso es imposible, porque viola la primera ley, es imposible, y como es imposible, dijeron que no era posible, entonces enunciaron la primera ley, que es la de, básicamente, una ley de conservación de la energía. O sea, del primer fracaso sacaron una ley, la primera ley, del segundo fracaso sacaron la segunda ley. Es más, la tercera ley también surge de un fracaso. Bueno,
Otro enunciado histórico es el llamado enunciado de Clausius, que dice que es imposible la existencia de una máquina cíclica que pueda funcionar de modo que su único efecto sea transferir por ciclo calor desde una fuente fría a una fuente caliente. O sea, es imposible la heladera perfecta, la heladera que funciona sin enchufar. Este enunciado de Clausius mató a la heladera perfecta, mató al refrigerador perfecto. Acá tengo unos dibujos, acá es otro enunciado. También es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno caliente, aunque no sea por ciclo, también es imposible. Tengo que hacer trabajo para eso. Esto es lo que es posible, ¿no? Este es el enchufe que va a la heladera, entro trabajo al sistema para sacar calor del refrigerador, que es la fuente fría, y llevarlo a una fuente más caliente, que es el exterior, en este caso a la heladera, ¿no? Entonces voy enfriando la heladera y para eso la tengo que enchufar, ¿no? Lo que es imposible, entonces el enunciado de Clausius dice que es imposible una situación donde el trabajo es cero, es decir, que la heladera funcione sin enchufar. O sea, dicho en un dibujo, es esto lo que es imposible. No tengo una fuente que por ciclo la máquina vaya tomando calor de la heladera y mandándola al exterior. En este caso, como lo que obtengo es QC, el resultado que obtengo es QC y lo que invierto es el trabajo, es imposible, la eficiencia se mide como eso, como lo que obtengo dividido lo que invierto, y eso me da dividido lo que invierto, y eso me da infinito. La eficiencia de una heladera infinita no puede ser, ¿no? Es un número finito, en general andan en 2 y 3, bastante lejos de infinito, o sea que, bueno, también se cumple el enunciado de Clausius. Para dejar claro el tema de la eficiencia, bueno, también usamos la primera ley como antes, y acá despejamos lo que invertimos, lo que invertimos, que es el trabajo, que es menos QH menos QC, que lo podemos escribir acá como valor absoluto de QH menos valor absoluto de QC, porque acá el QH es negativo y el QC es positivo, ¿no? Porque entra a la máquina el QC y sale el QH de la máquina. Así que si dividimos lo que obtenemos dividido lo que invertimos, que es el calor, que es el trabajo, entonces esta sería la eficiencia en términos de los calores intercambiados con la fuente, ¿no? Es imposible que QH sea igual a QC, digamos. Eso me da infinito. El enunciado de Kelvin-Planck implica el de Clausius y viceversa. Esto lo podemos ver en un dibujo. Acá tenemos, vamos y pensando usando el método del absurdo, ¿no? Vamos a asumir que se viola el enunciado de Clausius, y entonces, si se viola el enunciado de Clausius, también se viola el enunciado de Planck, de Kelvin-Planck. Acá asumimos que se viola el de Clausius, y entonces puedo sacar por ciclo una cierta cantidad de Q2 de esta fuente, de este foco, o de esta fuente, y entregarlo a la fuente más caliente, ¿no? Eso es un absurdo, porque viola el enunciado de Clausius. Asumo que es posible y veamos qué pasa. Yo puedo poner a funcionar acá una máquina entre las dos mismas fuentes de temperatura, fuentes de calor, entre las mismas temperaturas, que operan entre T2 y T1, que funciona normal, y empiezo a traer una cierta cantidad Q1 más Q2 de calor de acá,
la pongo, es una cantidad Q, pero la pongo como Q1 más Q2 para que poner en evidencia el razonamiento. Entonces produzco un trabajo entregado al entorno y el Q2 lo entrego acá abajo, y lo que transformo en trabajo entregado al entorno es el Q1, ¿no? Bueno, luego lo que veo es que el intercambio neto con la fuente fría es cero, porque acá Q2 entra y acá sale, el intercambio neto es cero, y entonces esta fuente está intercambiando, está sacando un calor Q1, perdón, esta máquina está sacando un calor Q1 de una única fuente y transformándola todo en trabajo entregado al entorno, o sea, está generando esta situación, lo cual viola el enunciado de Kelvin, o sea, asumir que el enunciado de Clausius es violado significa que el enunciado de Kelvin-Planck también es violado. Bueno, de la misma manera podemos hacer al revés, asumir que el enunciado de Kelvin-Planck puede ser violado y entonces llegamos a la violación del enunciado de Clausius. No, acá tenemos una máquina que viola el enunciado de Kelvin-Planck, o sea, saca una cierta cantidad de calor de un único foco y lo transforma todo en trabajo entregado al entorno. Luego empiezo a operar una máquina, una heladera, digamos, que saca Q2 de la fuente fría, del foco frío, fuente frío, y entrega una cantidad Q1 más Q2 a la fuente caliente. Entonces, lo que veo es que la cantidad y el trabajo para hacer eso lo saca de acá, es el trabajo que obtiene de acá, ¿no? Entonces, este trabajo, que es igual a Q1 el trabajo, porque esta viola el enunciado de Kelvin, bueno, hace que finalmente produce que la cantidad de calor neto que intercambia con este foco, esta fuente que entrega este foco, es Q2, o sea, por este lado sale el Q1 para transformarlo en trabajo, que ingresa a esta máquina para mandar el calor Q2 acá arriba. Y bueno, este Q2 entra y sale, o sea, este Q1 entra y sale, entonces finalmente lo único que sucede en realidad es que entra un Q2 acá, o sea, sale un Q2 de acá y entra un Q2 acá y se viola el enunciado de Clausius. O sea, es claro que entonces los dos enunciados son lo mismo, porque si se viola uno, se viola el otro y viceversa. Bueno, acá anoté la palabra combustible, pero con unas comillas, porque, bueno, estoy exagerando, estoy ampliando el alcance de la definición de combustible. Normalmente un combustible es algo como petróleo, el carbón, que es una sustancia que tiene energía química almacenada, que es liberada y es transformada en energía térmica, ¿no? El gas. Pero bueno, podemos llamar combustibles a aquellas energías ordenadas que pueden transformarse en energía térmica o en otras energías, y englobar a todos eso, a energía concentrada en general, le podemos llamar combustible, ampliamos el concepto, y en ese caso, bueno, dentro de todas esas combustibles están las centrales nucleares, por ejemplo. En las centrales nucleares hay energía almacenada de manera eléctrica que está contenida, porque es decir, las cargas en el núcleo, las cargas positivas en el núcleo, si fuera solo por la energía eléctrica, se separarían todas, ¿no? Porque se rechazan entre sí y las fuerzas serían dispersivas y bueno, habría como una explosión. En cambio, no pasa eso. ¿Por qué? Porque hay fuerzas nucleares que son de muy corto alcance, que son más fuertes que las eléctricas en ese corto alcance y retienen a las cargas, a todas positivas, en el núcleo. Ahora, cuando uno parte el núcleo, porque hacen colisionar moléculas contra el núcleo y cosas así, o otros electrones o lo que sea contra el núcleo, cuando uno parte el núcleo, ya las partes del núcleo se separan lo suficiente como para que las fuerzas que son de corto alcance ya no sea corto alcance, sino se supera ese corto alcance y ya no actúen. Entonces las fuerzas de corto alcance dejan de actuar y solamente tengo las fuerzas eléctricas de carga que están muy juntas. Entonces salen disparadas
esa energía potencial almacenada ahí, porque son cargas muy juntas, toda esa energía se va a transformar en energía cinética de las cargas, las cuales van a colisionar con la sustancia que contiene las cargas, que yo si tengo agua, por ejemplo, todo eso ocurre en agua, bueno, calienta el agua, todo eso, y bueno, obtengo una fuente de calor a una temperatura muy alta y luego hago funcionar una máquina térmica que opere entre esa temperatura y la temperatura del entorno para transformarla en lo que sea, en trabajo mecánico, luego en trabajo eléctrico y así siguiendo. Entonces, ahí tengo energía concentrada que usa este tipo de transformaciones de energía y bueno, puede estar encuadrado dentro de las ideas que estamos manejando, ¿no? Otro ejemplo es la energía gravitatoria y las represas hidroeléctricas, ¿no? Hay energía almacenada en los diques, o si no, viene directamente de las montañas, moviendo las aspas de un molino. Bueno, tengo en las corrientes de agua, primero en forma de gravedad, cuando libero esa energía se generan corrientes o presiones fuertes que empujan turbinas y que permiten transformar esa energía gravitatoria en turbinas que finalmente al girar es energía cinética primero y después al girar se transforman en energías eléctricas, ¿no? Entonces eso uno lo puede manejar con los diques, por ejemplo, liberando agua o no, y entonces en función, y la represa, ¿no? Y en función de eso puede transformar esa energía almacenada en forma de gravedad en energía eléctrica. El petróleo es un combustible, como lo que decía recién, el carbón, el gas, todo eso. Y la energía solar, eólica también, es decir, la energía solar está almacenada en los rayos del sol y la puedo recolectar con baterías. La energía eólica está almacenada en corrientes de aire que empujan aspas de un molino y que lo hacen girar, lo transforman en energía mecánica. Y así hay montones de energías que se pueden transformar en otras y generalmente en algo que no sea útil, ¿no? De esto se trata un poco la historia de la termodinámica, transformar energías que andan dando vueltas por el ambiente en algo que no sea útil, ¿no? Entonces, se trata entonces de tener energía almacenada que es utilizada para impulsar máquinas, no máquinas de alguna industria o de lo que sea. En general, en cada una de estas transformaciones de energía, bueno, yo obtengo la energía de un modo y la quiero transformar en otra forma de energía ordenada, pero bueno, así que esto es igual a esto, la misma cantidad de energía ordenada que invierto es igual a la que obtengo, eso nunca sucede porque en todos los procesos, dado que los procesos están impulsados por el hecho de eliminar inhomogeneidades, desordenar al universo, en todos los procesos algo se desordena porque es lo que impulsa el proceso de transformación y entonces finalmente una cosa así no se puede, ¿no? Está prohibida, siempre obtengo menos y siempre pierdo parte de la energía y la tengo que entregar en forma de energía térmica a un entorno. Hay situaciones en las que, por ejemplo, yo quiero que se disipe toda la energía ordenada en un ambiente. Por ejemplo, cuando prendo el calefactor, el gas fluye, entra en combustión, calienta el calefactor, ese calor, esa energía térmica que logro se desparrama por toda la habitación. Uno puede decir se disipa todo, pero bueno, en realidad no es tan así porque si bien logro un cierto equilibrio en la habitación, la temperatura es igual en todas partes, homogénea en la habitación, está más caliente que el entorno, o sea, cambié un orden por otro, un orden que implica una diferencia de temperatura entre la habitación y el entorno y el orden almacenado en el gas. Igual hubo disipación, ¿no? Y finalmente esa energía que de la habitación también va a terminar yéndose afuera y se va a terminar disipando. Así que en estas situaciones sería una cosa como esa, ¿no? Un calefactor.
hay un principio que se llama principio de Carnot, que dice lo mismo que el enunciado de Kelvin, y como el enunciado de Kelvin dice lo mismo que el de Clausius, también que el de Clausius, y que dice que la eficiencia de una máquina térmica cualquiera que opere entre dos temperaturas dadas, TH y TC, no puede ser superior que la de una máquina reversible que opere entre las mismas temperaturas, TH y TC, ¿no? Nosotros podemos otra vez usar el método del absurdo para probar que esto es así. ¿No? Vamos a suponer que existe una máquina cualquiera que tiene una eficiencia mayor o igual que la de una máquina reversible. Entonces suponemos que la eficiencia de una máquina cualquiera es mayor que la de una máquina reversible. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que menos el trabajo omega c dividido el QHC, el C, el supraíndice C significa cualquiera, es mayor que menos el omega R, el R es de reversible, dividido el QHR. ¿No? Suponemos eso. Luego QH, QC y omega son, QH y QC son los calores intercambiados que la máquina intercambia con los dos focos de calor, y el trabajo es, este trabajo es el trabajo que intercambia la máquina con el entorno. ¿No? Están todos condicionados por la primera ley, como ya he usado hace un rato, de modo tal de que QH más QC más omega, el correspondiente a un ciclo, ¿no? Intercambiados en un ciclo, que es igual al delta U, que es igual a 0. ¿No? Nosotros podemos manejar el QH y el omega, es decir, ir variándolos de modo tal que el QC de la máquina cualquiera sea igual al QC de la máquina reversible. No QC de cold, de frío en inglés, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, escribo reemplazo el QHC acá por menos omega C menos QC, ¿no? Es decir, digamos el QH veo que acá claramente de esta igualdad que es menos QC menos omega, o sea, vale para la máquina cualquiera esto y para la máquina reversible, ¿no? Nada más que acá no pongo reversible porque ya sé que es igual a este de la máquina cualquiera, por lo que dije antes. Queda claro que esta desigualdad que está acá es la misma que está acá, ¿no? Estas dos son iguales, esta y esta. Bueno, luego paso multiplicando este paréntesis acá, estos dos acá por omega R y esto por el menos omega C, y las cosas y hago una distributiva y las cosas me quedan así, ¿no? Acá tengo menos omega R por menos omega R de acá y menos QC por el menos omega C de acá, y de este otro lado tengo menos omega R por menos omega C más menos QC por menos omega R, ¿no? El menos QC por el menos omega R. Bueno, esto implica que, bueno, vemos acá este término y este término son iguales, o sea, los puedo cancelar. Este lo cancelo con este. Y luego acá tengo el menos QC y menos QC multiplicado de los dos lados, así que también lo puedo cancelar. Y la relación me queda así, menos omega C mayor que menos omega R. O sea, escrito en términos de trabajo entregado al entorno, es omega C de trabajo entregado al entorno es mayor que el omega E de la máquina reversible entregado al entorno, ¿no? Esto es para una máquina cualquiera, que puede ser reversible o irreversible.
entrego mayor trabajo al entorno que para una máquina reversible. Eso ya tiene que oler mal por lo que vimos de la primera ley, porque habíamos dicho que en los procesos reversibles se entregaba más trabajo con una máquina reversible que con una irreversible al entorno, ¿no? Bueno, entonces esto surge de la suposición esta falsa, ¿no? Absurda. Entonces, seguimos con el principio de Carnot. Nosotros tenemos, acá he dibujado dos máquinas, la máquina cualquiera, con los calores intercambiados QC, QH cualquiera, QC cualquiera y omega entregado al entorno cualquiera, y la máquina reversible. También operando entre las dos mismas temperaturas, uno compara las eficiencias, ¿no? Ahora, yo puedo armarme una máquina que vaya en esta dirección con la máquina cualquiera y que vuelva en esta otra dirección con la máquina reversible, ¿no? Esto lo puedo hacer solamente con la máquina reversible, porque al ser reversible yo puedo invertir la dirección en que se produce mediante un cambio infinitesimal de las condiciones de contorno y así revertir todo el proceso completo. O sea, puedo ir todo para atrás con la máquina reversible. Y así me armo un ciclo con las dos máquinas que opere entre TH y TC, ¿no? Una cosa así, ¿no? Un ciclo operando con las dos máquinas entre TH y TC, ¿no? En esta máquina saca un calor Q cualquiera de esta, entrega parte del trabajo, lo entrega a esta máquina para para sacar un QC de acá, para que funcione como debe, sacar un QC de acá y entregar un QH de acá en la reversible, y lo que me sobra lo entrega como trabajo al entorno, o sea que finalmente obtengo un trabajo entregado al entorno que es omega C, o la negativa de omega C menos omega R, ¿no? Si los omegas refieren al sistema, es la negativa de eso. Esto que está acá entonces es el trabajo entregado al entorno, es el menos eso es el trabajo entregado al entorno. Si aplicamos entonces la primera ley para todo el ciclo completo, tengo que la suma de todos los calores intercambiados, la de la máquina cualquiera y la de la reversible, que acá va con signo contrario, la de la reversible están precedidas por un signo menos porque está al revés, está funcionando al revés, y los trabajos intercambiados con la cualquiera y la reversible, que también tiene signo contrario porque también están funcionando al revés, porque la reversible está funcionando al revés. Nosotros ya habíamos dicho que podíamos, manejando los trabajos y el calor, hacer que los QC sean iguales. Entonces, considerando eso, si los QC son iguales, lo que vemos acá es que con el foco frío de esta máquina, de este ciclo, que funciona entre estas dos temperaturas, no intercambiamos calor. El calor neto intercambiado es 0. O sea que obtenemos calor o entregamos calor, porque no sabemos los signos todavía. En realidad sí lo sabemos, pero todavía no abrevamos en ese conocimiento. Pero si intercambiamos una cierta cantidad de calor por ciclo con esta fuente y una cierta cantidad de trabajo con esta fuente. Si el trabajo fuera negativo, entrar al sistema, no habría problema. El calor sale de acá y va para la fuente, ahí no hay problemas. Pero si el trabajo fuera positivo y el calor también, entonces estamos en el horno. Es decir, significa que estamos violando el enunciado de Kelvin plano. O sea, en ese caso sería el módulo de omega C mayor que el módulo de omega R y finalmente estaríamos violando la segunda ley. Bueno, veamos. Acá en la cuenta entonces estos QC son iguales y lo que nos quedan es los omega H, los QH y los omega. Los Q y los QH y los omega, sí. Como toda esta suma es igual a 0, nosotros podemos despejar los calores QC menos QH menos omega C, que lo paso para el otro lado, más omega R. Me queda esto, que esto es trabajo cualquiera entregado al entorno, menos trabajo
reversible, de la máquina reversible entregado al entorno. Y nosotros acá lo puse, esto es mayor que 0. ¿Por qué? Porque al suponer absurdamente esto, habíamos concluido que esto es mayor que esto y por lo tanto omega e de la máquina cualquiera menos omega e de la máquina reversible es positivo. Así que acá tenemos que esto es positivo y esto también. O sea que lo que estamos haciendo es tomar calor por ciclo de un único foco a una temperatura dada y transformarlo todo en trabajo entregado al entorno. Y eso sabemos que viola el enunciado de Kelvin-Planck. O sea que al tener este omega e mayor que 0, o sea esto mayor que 0, estamos tomando calor de un único foco y transformándolo todo en trabajo entregado al entorno. No, violación del enunciado de Kelvin-Planck. Así que significa que lo que supusimos es absurdo y no vale. ¿No? O sea que la eficiencia de una máquina cualquiera no es mayor que la eficiencia de una máquina reversible. Y si no es mayor, significa que es menor o igual. Que es lo que dice el enunciado del principio de Carnot. Siempre hay que tener en cuenta que la comparación es entre las dos mismas temperaturas. Bueno, hay un corolario del principio de Carnot que se deduce fácilmente. Sí, que se deduce fácilmente del análisis anterior, ¿no? Todas las máquinas térmicas reversibles que operan entre las mismas temperaturas TH y TC tienen la misma eficiencia. Esto se puede demostrar aplicando la demostración anterior. Vamos a suponer que tenemos dos máquinas reversibles, E1 y E2. Entonces vamos también a hacer desempeñar el rol de máquina cualquiera a la máquina reversible 2. O sea, esta máquina reversible 2 en realidad es una máquina cualquiera, ¿no? Porque la cualquiera puede ser reversible o irreversible. Entonces, este es el rol de la máquina cualquiera. Hago toda la demostración misma que antes, es decir, aplico el principio de Carnot, y al aplicar el principio de Carnot, que me dice que la eficiencia de una máquina cualquiera es menor o igual que R, bueno, significa que la eficiencia de la máquina 2 reversible es menor o igual que la E1 reversible. Bueno, luego hago desempeñar el rol de máquina cualquiera a la otra máquina, a la 1. Y entonces, llego a la misma conclusión, porque aplico otra vez esto, y esto implica que la eficiencia de la máquina 1 reversible es menor o igual que la eficiencia de la máquina 2 reversible. Y de la única manera que estas dos cosas pueden valer es que sean iguales, las dos eficiencias, ¿no? O sea, la eficiencia de la máquina 1 reversible es igual a la eficiencia de la máquina 2 reversible. Bueno, esto lo puedo aplicar a cualquier máquina reversible y entonces concluyo que el corolario del principio de Carnot, ¿no? Todas las máquinas térmicas reversibles que operan entre las mismas temperaturas TH y TC tienen la misma eficiencia. Cálculo de la eficiencia de una máquina reversible y ciclo de Carnot. Bueno, para calcular la eficiencia de una máquina reversible, teniendo en cuenta el corolario del principio de Carnot, podemos elegir una máquina cualquiera, la más sencilla de todas, calcular la eficiencia de esa máquina reversible, luego aplicar el corolario y entonces esa eficiencia que calculé es la de todas las máquinas reversibles que funcionan o que operan entre las dos temperaturas, ¿no? La máquina más sencilla de todas es lo que se llama ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot
Bueno, acá pongo la definición de eficiencia. Bueno, no es la definición, sino la definición más la primera ley, es eso. Bueno, acá he dibujado un poco el principio del ciclo de Carnot, ¿no? Partamos de este estado, ¿no? Acá, en principio, en una primera etapa puedo producir una expansión isotérmica reversible, o sea, que significa que es reversible, que provoco un apartamiento diferencial del entorno, por ejemplo, un apartamiento disminuyo levemente la presión en el entorno respecto del sistema, y entonces hay una microexpansión, espero que el sistema llegue al equilibrio, y así siguiendo voy produciendo una expansión isotérmica del gas. Vamos a suponer que sí, en el ciclo de Carnot se asume el gas ideal, ¿no? Es decir, se define con el gas ideal, aunque muchas veces se extiende la definición de ciclo de Carnot a gases que no son ideales, pero en principio es un gas ideal. Entonces, todo el calor que absorbe de la fuente sabemos que se transforma en trabajo integrado del entorno, ¿no? Pero no importa, es decir, absorbe una cierta cantidad de calor a una temperatura TH. Luego, aíslo adiabáticamente el gas encerrado a una temperatura TH, y lo llevo, hago una expansión adiabática para enfriarlo, de modo tal de que cuando lo ponga en contacto con la fuente fría no se salga del equilibrio, esté en equilibrio térmico, digamos. Entonces, acá tengo una expansión adiabática, Q es igual a 0 acá, luego pongo en contacto este gas con la fuente fría y hago una compresión isotérmica y le entrego calor, una cierta cantidad de calor QC a la fuente fría. Y posteriormente, para completar el ciclo, aíslo adiabáticamente al gas y hago una compresión para calentarlo, para llevarlo a la temperatura de la fuente caliente, para cuando lo vuelva a poner con la fuente caliente y provocar la expansión que sigue, esté en equilibrio térmico. Y así voy teniendo el ciclo, que consiste básicamente en 2 isotermas y 2 adiabáticas. ¿No? Las adiabáticas cruzan a las isotermas. Acá tengo los gráficos correspondientes. No, estos son los gráficos, estas líneas rojas son las isotermas, ¿no? Donde en esta isoterma entra calor a la máquina, se le saca calor a la fuente, una cantidad de calor QH a la fuente a temperatura TH, y acá es la isoterma donde la máquina le entrega calor a la fuente a temperatura TC. Y estas son las 2 adiabáticas que cruzan a las 2 isotermas. Es decir, esta adiabática lleva la temperatura del gas de TH hasta TC, y esta la lleva de TC a TH, ¿no? Para que siempre el sistema esté en equilibrio térmico. Entonces, el área dentro de esta curva, que son 2 isotermas y 2 adiabáticas, es el trabajo entregado al entorno. Bueno, planteamos la primera ley, luego el hecho de que el gas sea ideal, no, solo trabajo PV vamos a considerar, bueno, es como estamos considerando hasta ahora, o sea, diferencial de omega es menos P, diferencial de B, y luego el hecho de que el gas sea ideal me habilita a reemplazar la presión y el diferencial de U acá, ¿no? Por ser un gas ideal, yo puedo escribir el diferencial de U como CB, diferencial de T, y la presión como mu RT sobre B. Divido todo por la temperatura para para integrar con una única variable, ¿no? Y las cosas me quedan así. Y ahora tengo que integrar para todo el ciclo, ¿no? Integrando para todo el ciclo, tengo esto así,
CB sale fuera de la integral porque es una constante, y mu r también acá, y bueno, estas dos integrales, esta que está acá y esta que está acá, me van a dar 0, porque, bueno, se ve claro cuando hago las integrales, ¿no? Acá tengo CB logaritmo natural de TI dividido TI, porque volví al mismo estado, o sea, el logaritmo natural de 1 que es 0, y acá por esta integral me queda mu r logaritmo natural de BI sobre BI, también logaritmo natural de 1 es 0. Y bueno, finalmente lo que tengo es que QH sobre TH más QC sobre TC es igual a 0. ¿Por qué hice esta cuenta para calcular la eficiencia? Bueno, porque en la eficiencia hay un cociente de QC sobre QH, que para calcular esta eficiencia tengo que calcular este cociente. Y este cociente lo puedo sacar de esta relación. De acá puedo despejar QC sobre QH como menos TC sobre TH. Y eso lo reemplazo en la fórmula para la eficiencia y obtengo que la eficiencia del ciclo de Carnot es 1 menos TC sobre TH. ¿No? Esto es la eficiencia del ciclo de Carnot. Bueno, y ahora aplico el corolario. ¿No? Ahora aplicamos el corolario de Carnot. Todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC tienen la misma eficiencia. Entonces, eso me permite, aplicando el corolario, me permite afirmar que E es igual a 1, que la eficiencia de todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC es igual a 1 menos TC sobre TH. Cualquiera que opere con cualquier medio activo. Lo importante es que sea reversible, nada más. Bueno, esto que está acá y esto otro y esta otra fórmula, ¿no? Esto se cumple para todas las máquinas reversibles y esto también, porque es primera ley y definición de eficiencia. Esto en realidad se cumple para todas las máquinas. La eficiencia para cualquier máquina, sea reversible o irreversible, pero para todas las reversibles se cumple. Y esto se cumple para todas las reversibles. Como esto se cumple para todas las reversibles, entonces para todas las máquinas se cumple esto, ¿no? Porque si igualo esto con esto, el 1 se me cancela, bueno, voy al revés que esto, ¿no? Sí, acá. Voy al revés que esto, es decir, paso de acá a acá, ¿no? Entonces, esto es válido para todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC. Es una igualdad interesante, que muy importante, de la cual vamos a hablar la clase que viene, o de cuya consecuencia vamos a hablar la clase que viene, pero ahora vamos a hablar de otra consecuencia. Es algo que, a ver, no, bueno, acá enfatizo para todas las máquinas reversibles que operan entre TH y TC. Pero hay otra consecuencia y es que me habilita a definir una nueva escala de temperatura midiendo calores. O sea, yo puedo despejar el TH como menos TC sobre QH por QH dividido QC. Entonces, yo podría plantear una nueva escala de temperaturas midiendo los QH, el cociente QH sobre QC. Bueno, a esa escala le voy a llamar escala absoluta de temperatura y vamos a ver que es equivalente en cuanto a números medidos a la escala del gas ideal. Supongamos que tenemos 3 focos de calor
uno ATA, otro ATB y otro ATC, ¿no? Temperaturas diferentes. Y hacemos funcionar 3 máquinas entre los focos de calor, ¿no? Manejando el trabajo podemos sacar una cierta cantidad de QA de este foco y entregar a este otro foco una cantidad QB. Luego podemos sacar de este foco una cantidad menos QB es positivo porque acá QB es negativo, y entregar una cantidad QC a esta máquina. Y luego también para esta otra máquina puedo sacar QA del foco caliente y entregar QC al foco frío. Todo lo podemos hacer manejando el trabajo, o sea, eso no hay problemas. Bueno, luego vamos a ir llamándole tau a la nueva temperatura. Entonces el corolario de Carnot a mí me dice que QC sobre QH, que para la temperatura de gases ideales es menos TC sobre TH, será una función de tau H, tau C, ¿no? Porque no importa que yo mida la temperatura con otra escala, la conclusión del corolario de Carnot no cambia, ¿no? Simplemente me cambian las temperaturas, pero va a seguirá siendo, así como esto es una función de TC y TH, también va a ser una función de tau H, tau C. La función que sea va a depender de cómo yo defina la temperatura, pero en principio es una función de tau H, tau C. Así que el cociente QB sobre QA será una función de tau A, tau B, el cociente QC sobre QA será una función de tau A, tau C, y el cociente QC dividido menos QB, porque menos QB es el calor positivo que saco de la fuente esta, será una función de tau B, tau C. Luego dividamos QC sobre QB, es decir, dividamos esto respecto de esto. Bueno, primero planteamos QC sobre QC. QC sobre QB es lo mismo que menos QC dividido menos QB, ¿no? Multiplico por menos y por menos acá. Luego yo puedo dividir esto respecto de esto y obtengo un QC sobre QB, obtengo esto, ¿sí? O sea que divido esto con respecto a esto, y entonces sé que QC sobre QB es una función así. Pero también sé que esto que está acá, que es esto que está acá, es psi de tau B, tau C. O sea, esto que está acá, que es lo mismo que esto que está acá, es psi de tau B, tau C, lo cual implica entonces que esto es menos psi de tau B, tau C, ¿no? Menos psi de tau B, tau C es igual a esto. Bueno, de la única manera que esto se pueda cumplir es que la parte de tau A acá se me cancele, ¿no? O sea que las funciones psi de tau A, psi de tau A, tau C y psi de tau A, tau B deben ser de variables separables para que sea una función de tau A por una función de tau C, y así se me pueda cancelar, ¿no? Ahora, en realidad puede ser por o dividido. Si la defino como por, la planteo como por, llego a inconsistencia, porque todas estas se tiene que cumplir para, si yo divido esto por esto, divido esto por esto, es decir, para todas las relaciones se tiene que cumplir. Si uno prueba, encuentra que de la única manera que todo sea consistente es que sea un cociente, que psi de tau X, tau Y, no X e Y sean cualquiera, uno es el tau X, el de la fuente caliente, y el tau Y de la fría. No, al revés, el tau X de la fuente, sí, sí, está bien, el tau X de la fuente caliente y el tau Y de la fría, es la única forma que sea consistente. Función positiva arbitraria de tau, ¿no? Φ lo estoy tomando como una función positiva arbitraria de tau. Entonces, de la única manera que se cumpla es
es de esta forma, ¿no? X es la temperatura de la fuente caliente, Y, que es la que va abajo, e Y es la temperatura del foco frío, de la fuente fría. ¿Por qué es la única forma? Que sea el cociente. Con el cociente, bueno, ahora lo dejamos bien claro. Entonces, debe ser un producto o un cociente de funciones para que se cancele, ¿no? Porque la dependencia con tau A en el numerador y denominador se debe cancelar. Es un cociente y no un producto debido a que es necesario sostener la consistencia en todas las relaciones. ¿No? O sea, para todas las relaciones de los Q, de los cocientes de Q, se debe dar la misma función. Es menos una phi de una y phi de la otra. Si no se da eso, no. Entonces, uno tiene que QB sobre QA tiene que ser una psi de tau A, que es una psi de tau A B, bueno, tiene que ser el cociente de las dos funciones, lo mismo para esta y lo mismo para esta. Para mantener la consistencia, entonces, es por eso que elegimos el cociente, ¿no? El signo negativo también tiene que ser, es porque, aparte de que lo vimos aparecer de manera natural, pero es porque el cociente de los calores intercambiados es siempre negativo, uno es positivo y otro es negativo, ¿no? Se toma calor de la fuente caliente y se entrega a la fría, o al revés. Nosotros partimos de y bueno, si definimos la psi de tau X, tau Y de esta manera, como dijimos, entonces, de esta manera, QC sobre QE, que es menos psi de tau B, tau C, que también es el cociente de estas dos, de esta y esta, será una phi de tau C sobre, el menos se me canceló acá arriba y abajo, una phi de tau C sobre phi de tau A, y acá es una phi de tau B sobre phi de tau A, de modo tal de que la phi de tau A se me cancele, y entonces me producen una phi de tau B sobre phi de tau B, ¿no? Este menos es, vemos que acá aparece con es QC menos QB, ¿no? Porque yo tengo menos QC sobre QB, es esto, pero acá tiene que ir, el menos tiene que ir abajo, es QC sobre menos QB, porque el QB es negativo, y este tiene que ser positivo, entonces termina siendo también menos F de tau C sobre F de tau B, o sea, en todas tengo la misma definición, digamos, si yo la hiciera con multiplicaciones no llego a eso. Entonces por eso tengo que elegir el cociente, o sea, tengo que QC sobre, bueno, para dejarlo bien claro, porque lo reemplacé acá, QC sobre QA es este cociente y QB sobre QA es este otro cociente, todos precedidos por el signo menos. Entonces todo esto es respaldado por el corolario de Carnot, ¿no? Porque de entrada sé que son funciones de tau A y tau B, bueno, de las dos tau X, tau Y, debido al corolario de Carnot. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, yo ahora puedo definir con seguridad mi nueva fuente, mi nueva escala de temperatura. La midiendo calores. En principio yo ya sé que el cociente QH sobre QC lo puedo escribir como menos phi de tau H sobre tau C, o a la inversa, ¿no? Entonces los puedo escribir así. Entonces yo mido el QC, mido el QH, y definiendo estas funciones puedo medir temperaturas. Entonces lo que hacemos es medimos el QH. Entonces para el QC elegimos como estado de referencia el mismo que el gas ideal, punto triple del agua. Entonces sería un QTR, digamos, lo medimos también, ese sería un QTR del punto triple, lo medimos. Puede ser la fuente caliente o la fuente fría, porque depende de qué temperatura tenga la fuente a la que le queremos medir la temperatura, ¿no? Porque digamos que la QH, la temperatura TH es la que queremos medir, la otra la tenemos de referencia. Entonces, luego definimos phi de tau igual a tau, ¿no? La definimos así
es la definición más sencilla de todas, pero además porque me va a quedar igual que el gas ideal, porque me queda así, si la defino así, me queda así. Y esto es lo mismo que para el gas ideal, o sea, me da los mismos números, yo mido los calores, es decir, primero mido, es decir, opero la máquina entre agua en el estado del punto triple y una máquina y otra fuente que alguien al que le queremos medir la fiebre, supongamos, ¿no? Entonces opero la máquina entre esos dos, mido los dos calores y midiendo los dos calores, conociendo la temperatura del punto triple, ya determino la otra temperatura. Y los números son los mismos que la escala de gases ideales, pero la escala es otra. Esta es más general porque basta con que la máquina sea reversible, ¿no? Tiene que ser reversible para que se cumpla, ¿no? Pero basta que la máquina sea reversible, con cualquier medio activo, cualquiera puede medir la temperatura, ¿no? Entonces, nuestra nueva escala sería esta: mido T igual a menos TR Q sobre QR, que equivale en números a la del gas ideal, pero es una escala diferente porque se mide acá en el gas ideal se miden volúmenes de gas ideal y acá se miden calores de una máquina reversible. No, esta escala se llama escala absoluta de temperatura y se mide en grados Kelvin igual que la del gas ideal. Bueno, la clase que viene continuamos. Por hoy terminamos con esta clase.